Jueves 15 de febrero 2024, bienvenidos de vuelta. Este es el Bhagavad Gita Podcast en texto 53, 53 del capítulo 2. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shruti vipratipanate yadastasyati nischalam samadhavachala buddhis tadayogam avapsyasi. Traducción del verso. Arjuna, dijo Krishna, cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. El comentario escrito por Srila Prabhupada es el siguiente. Decir que uno se halla en estado de samadhi, es decir, que uno ha llegado al estado de plena conciencia de Krishna. En otras palabras, aquel que se halla en el estado de pleno samadhi ha llegado a comprender por entero a Brahman, Paramatma y Bhagavan. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes con conciencia de Krishna. Una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas, ni debe dedicarse a las actividades fruitivas para ser promovido al reino celestial. En el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna. Y por ende, en ese estado trascendental se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Fin del comentario. Pues tenemos un tema que es interesante y también relevante. El seguir las normas. Hemos venido hablando de esto, ¿no? En la sesión anterior leíamos también una afirmación bastante contundente vinculada con las normas que se siguen y la conciencia, el por qué seguir tales normas. Cuando se siguen con la falta de ciertos elementos, cuando se siguen las normas pero no está presente la conciencia de la persona, cuando no se está realizando con atención, cuando no se está realizando con fe. Leíamos, ¿no?, como tales normas son una pérdida de tiempo, una inútil pérdida de tiempo, Prabhupada decía. Y claro, esto hace surgir algunos interrogantes porque, y esto no lo abordamos la vez anterior, podemos incluirlo aquí. Eso querría decir de que en nuestra, o mejor planteémoslo así, en aquellas ocasiones en las que estoy ocupado en diferentes actividades, actividades del Bhakti, y cuando mi mente se distrae, cuando me encuentro distraído, y nos pasa indudablemente a todos, no puede ser posible que no nos suceda, que en realidad en eso estamos. Ese es el trabajo de un alma condicionada, de ir limpiándose justamente de tantas distracciones. Entonces, ¿qué sucede en aquellas ocasiones en las que estamos ocupados en alguna actividad devocional? Y después de media hora me doy cuenta de que mi mente ha estado en 1,000,000 de lugares, pero no aquí. En el canto de la yapa, por ejemplo, que es
la actividad principal y es bastante común observar que nuestra mente divaga de diferentes maneras y por diferentes lugares al momento de cantar el japa. Entonces, podemos preguntar, ¿en esas ocasiones solamente estoy perdiendo mi tiempo? Como Prabhupada lo escribía en la vez anterior. La respuesta es que no, porque todo va a depender de no solamente de la conciencia en ese momento, sino más bien también de la disposición de la persona al momento de realizar tales actividades. Porque, y sí, la disposición en un sentido es más determinante, porque, ok, cuando me dispongo a cantar el mantra de Krishna y tengo, podemos decir, fe, o tengo o en grados mayores o menores, y me doy al canto, y sé que hay algo diferente con el canto, y claro, aquí hay muchos niveles de fe, hay muchos niveles de comprensión, la comprensión de uno y la fe de uno va madurando de a poco, a tal punto de estar plenamente convencido, porque la persona lo ve como una realidad, lo entiende, ya llegó a ese punto de que al momento de cantar el mantra Hare Krishna, estoy con Krishna, Krishna está aquí. Mientras se llega a esa realidad que es a estar en presencia de Krishna plena y actuar en consecuencia, mientras se llega a ese punto, entonces hay muchos otros niveles, ¿no? Entonces, y uno podría partir, digamos, hablemos de un nivel en el cual la persona tiene fe, pero todavía no a ese punto de estar en presencia de Krishna y saber que el Señor Supremo está presente cuando canta el Santo Nombre. Y no solamente saberlo en un momento, sino cada vez que canta el Santo Nombre, se sabe y está ahí en presencia de Krishna. Eso por un lado, y podemos hablar de alguien en una etapa muy inicial, muy distante a esa conciencia. La persona sabe al menos que el mantra es algo trascendental, sabe que es algo bueno, digamos, partamos desde ahí incluso. Ya cuando hay esa pequeña apertura mental, esa pequeña cerrada, ya es algo diferente. Puede ser que en su sesión de yapa la persona se distraiga, ok, y va a ocurrir sin duda, pero ya hay una disposición, hay sí, el corazón tiene una disposición hacia el canto, y esa misma disposición, esa misma fe, le van a permitir, y claro que hace falta también la constancia de la persona, ello le va a permitir que a través del mismo canto, eventualmente sea más capaz, vaya teniendo más la habilidad para centrar su mente en el canto. Diferente de alguien que simplemente lo realiza, podemos decir que participa del canto sin tener el mayor deseo, digamos, de exponerse al sonido, simplemente lo ve como un ritual más. Hay una diferencia. Como dije, si tenemos un deseo de servir a Krishna, si tenemos el deseo de agradarle a Krishna, ese deseo puede manifestarse en diferentes momentos. Y a la hora del canto, entonces, ese canto va a intensificar más ese deseo y va a limpiar el corazón. Y claro que es que principalmente con el canto del Santo Nombre, que es el ejemplo, este ejemplo del que estamos hablando es vinculado con el canto del Santo Nombre. Es que en realidad las escrituras describen que una persona que canta el Santo Nombre, incluso aunque lo haga de manera desatenta, incluso aunque lo haga de forma, aunque esté bromeando con el canto del Santo Nombre, incluso aunque esté burlándose de alguien que canta el Santo Nombre, pero ella entonces lo canta también, lo recita, ese Santo Nombre ya purifica, ya hace un trabajo en el corazón de esa persona. Así que, claro, aunque la persona cante de manera distraída, ya está consiguiendo un beneficio. Y esto aplicado a otras cosas, si salimos, digamos, del contacto con el Santo Nombre, otras actividades del Bhakti, de alguna manera sí puede ser que generen un beneficio, sin duda. Sin embargo, indudablemente que a medida que hay más fe, más conocimiento trascendental y más fe, más comprensión, obtiene mayor resultado la persona. Todo esto lo decíamos desde el verso anterior, en torno a las actividades rituales. Y vamos a volver con este verso.
Ok, entonces Krishna le advierte a Arjuna, y es algo que ya lo dijo en un verso anterior, una idea similar. Él dijo que te volverás indiferente a lo que se ha escuchado y a lo que habrá de escucharse. Vamos a ir un momento atrás. Un verso anterior dice, Krishna, te vas a volver indiferente y a nada te va a causar gran asombro en todo lo que habrá de escucharse, todo lo que se dice, todo lo que dicen las personas. Y en el verso de hoy habla de no dejarse distraer por el florido lenguaje de los Vedas. Ahora ya no solamente es que la persona no se distrae por lo que dicen otros, sino que tampoco se distrae por las palabras muy adornadas de los Vedas, muy floridas. Ya la persona ni siquiera se distrae por esos resultados tan, digamos, pintorescos y atractivos y tan bonitos que prometen los Vedas. ¿Y cuáles son esos resultados fruitivos que prometen los Vedas? Hemos hablado un poco de esto en sesiones anteriores. Como con ciertas actividades, con ciertos rituales, la persona puede asegurarse, y vaya que se asegura, ciertas condiciones para su futuro. Porque el entendimiento detrás de los rituales es que la vida de la persona está siendo influenciada de diferentes maneras por diferentes deidades, por diferentes devas. Y si yo entonces realizo ciertos rituales y complazco a esos devas, ellos pueden modificar mi futuro, digamos. De tal manera que yo me aseguro que voy a conseguir una buena salud, por ejemplo. Voy a conseguir una buena estabilidad en mi salud, una buena estabilidad económica, una buena estabilidad en mis lazos familiares, para que así en el futuro yo sé muy bien que de aquí al futuro no voy a tener problemas a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de relaciones familiares. Y eso es muy atractivo. ¿Quién no se va a sentir atraído por esa seguridad, esa garantía? Porque claro, todas las almas condicionadas, y hablemos especialmente de los seres humanos, esto de acuerdo con la Gita, de acuerdo con el Bhakti, todos los seres humanos estamos, o todas las almas que están viviendo en esa experiencia humana, estamos buscando tranquilidad, estamos buscando seguridad, estamos buscando plenitud. Todos nuestros esfuerzos están dirigidos allí. Entonces, si encontramos algo, en este caso es un método de ritual, es un método ritualístico, que nos ofrece garantía para esas cosas, yo solamente tengo que observar ciertos rituales, ciertos horarios, ciertas normas, y voy a conseguir eso. Es una manera es una especie de negocio cósmico, digamos, en el cual la persona comprende que hay fuerzas superiores a él, a ella, y trabaja cooperando con ellas. El detalle es que todos esos resultados, todas esas palabras que ofrecen los Vedas, como que Krishna habla del lenguaje florido de los Vedas, no van a satisfacer al alma. Y es algo que Krishna, vamos a retroceder un momento, porque Krishna, vamos a ver en un par de versos anterior a este, vamos a ver texto 45 y 46 en este mismo capítulo. Krishna habla también de los Vedas y en estos dos textos habla del propósito, la persona que conoce el fondo de los Vedas, ya no solamente la parte estética bonita de los rituales y sus resultados, sino que alguien que conoce el fondo. Y de hecho Krishna le recomienda a Arjuna que no le preste tanta atención a los Vedas. Vamos al 45, texto 45. Dice Krishna, los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material, Arjuna. Vuélvete trascendental a ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que surgen del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. Claro, lo que estamos diciendo aquí, la persona en lugar de establecerse en el ser, o sea, en la comprensión de su propio ser, en la comprensión del ser supremo, en lugar de invertir energía allí, invierte toda su energía en aquellos anhelos que tiene de ganancia y seguridad, como lo estamos diciendo ahora. Todo el mundo, es así como funciona la psicología de un alma condicionada de acuerdo con la Gita. Tenemos anhelo de ganancia y seguridad. Y en ese intento de tener seguridad y ganancia, pues invertimos todas nuestras energías
o la mayor parte de ellas, ello nos trae naturalmente ansiedades, porque lo que ganamos, ok, podemos conseguir ganancia de diferentes especies, ganancias de diferentes tipos, pero una vez conseguido aquello que ganamos, aquellas ganancias, hace falta protegerlas, hace falta cuidarlas, porque hay otros que también están tratando de conseguir sus ganancias, de aumentar sus patrimonios, y yo tengo que cuidar los míos. Tengo que estar atento a que otros no quieran engañarme al ver que yo tengo suficiente patrimonio, que ellos no vayan a intentar aprovecharse de mí. Entonces tengo que estar muy alerta, muy atento. Y tarde o temprano uno puede darse cuenta de que hace falta cuidarse incluso de los cercanos, de la familia. Y es una de las... de los resultados que acompañan el tener ganancias, por ejemplo, de diferentes maneras. Tener mucha fama, por ejemplo. Sí, ¿no? Hay un resultado que viene a la par de conseguir mucha fama, que sería un tipo de ganancia, y es que iba a traer también ciertas ansiedades. Y, en fin, pudiéramos ahondar más aquí en el tema de son temas sociales y psicológicos también. Como por ejemplo, y eso se puede ver en números y en datos, estadísticas, como una persona que, digamos, que ha ganado la lotería, por ejemplo, se puede observar en datos esto, como la persona pierde amistades. Sí, sus amistades se ven comprometidas, digamos, sus lazos se ven comprometidos, porque ahora tiene mucho dinero. Y hay diferentes razones. Y lo mismo con la seguridad. En nuestro intento de conseguir seguridad, pues pasamos por muchas ansiedades. Seguridad para nuestra propia salud, asegurarnos un buen lugar donde residir, asegurarnos un buen trabajo en donde laborar, y en fin, asegurarnos la vida, tener una vida asegurada. Y como ansiamos eso, tenemos ese anhelo, ahí van puestas principalmente todas nuestras energías y nos olvidamos del ser. Y es lo que Krishna le está recomendando aquí a Arjuna, que haga lo opuesto, que no le preste tanta atención a los Vedas, porque los Vedas en realidad van a incentivar esa búsqueda de ganancia y seguridad, como lo estamos diciendo a través de rituales. Principalmente, dice Krishna, tratan de las modalidades de los Vedas, trasciéndelas a ellas, Arjuna. Y en el texto 46, un poco más adelante, Krishna habla de conocer el trasfondo de los Vedas. Vamos a leerlo. Dice Krishna: todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Podría parecer palabras muy místicas estas, hablando en un lenguaje un tanto que requiere descifrarlo. Pero Krishna, si vemos los dos versos, es más fácil de comprenderlo. Krishna habla de el propósito de los Vedas. ¿Cuál es el propósito de que yo persiga ganancias y seguridad? El propósito es que quiero estar bien, quiero estar pleno. Eso es todo en realidad. El alma quiere estar plena, quiere estar tranquila, quiere saciarse. Por eso, la cosa es que no tiene conocimiento espiritual. Y por ese anhelo profundo que hay en el alma de estar tranquila, de estar saciada, de estar refugiada, pero no conoce que su refugio es el Señor Supremo, busca entonces aumentar su patrimonio y busca tener seguridad. Y con eso en mente se acerca entonces a los Vedas, aunque no se acerque a los Vedas, pues se encontrará con promesas, digamos, diferentes rituales en los Vedas que le van a ofrecer esa seguridad y esa ganancia. Pero todo ese esfuerzo, cuando consiga seguridad y ganancia, la persona va a quedar saciada, como ya dijimos, ok, durante un tiempo. Pero esa saciedad, Krishna la compara aquí con un pequeñito pozo. Si alguien tiene un poquito de agua, pero si la persona conoce el trasfondo que es entregarse al Señor Supremo, encontrar refugio y seguridad en el ser, o sea, en el alma suprema y en el alma jiva, establecerse en el ser, en la autorrealización, poner mucha energía o suficiente energía en la autorrealización,
Entonces resulta ser que esa persona va a conseguir una cantidad de satisfacción mayor todavía que de la satisfacción que conseguiría simplemente consiguiendo ganancia y seguridad. Ese es el esquema. Vamos a decirlo de vuelta. Partiendo de este verso 46, Krishna dice que alguien que conoce el propósito de los Vedas, que es entregarse al Señor Supremo, esa persona puede cumplir el propósito, conseguir el propósito que hay detrás de todos los Vedas. Como ya dijimos, la cantidad de plenitud y satisfacción que se va a conseguir es mayor de la que se puede conseguir simplemente atesorando ganancia, riqueza y teniendo seguridad. Ahora, esto es lo que Krishna dice entonces respecto a los Vedas en los textos 45 y 46. Saltemos de vuelta al 53, que es el que nos corresponde hoy. Krishna dice entonces, cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas, que te prometen seguridad y ganancia y riquezas y etc. Y cuando tu mente permanezca fija en el trance de la autorrealización, o sea, cuando permanezca fija en la comprensión del ser, como decía en el 45, entonces habrás llegado a la conciencia divina. Ahí está. El asunto es simple, solamente dedicarse a la comprensión del ser y a la autorrealización. Pero el detalle es que para poder dedicarse a la autorrealización y fijar la conciencia en el ser, sí hace falta que ciertas condiciones materiales estén presentes. Y es ahí donde está uno de los desafíos. Que si yo digo, ok, voy a dedicarme solo a la autorrealización y voy a entregarme al Señor Supremo y voy a olvidarme de mis intentos por conseguir ganancia y seguridad, es posible que tarde o temprano las condiciones externas, por descuidarlas yo, se vuelvan desfavorables para mi propio avance espiritual. Y es ahí, como dije, donde está uno de los desafíos. La idea aquí es tener una conciencia divina, como Krishna habla aquí de la conciencia divina, y con una conciencia divina, invertir cierta cantidad de esfuerzo, de energía, en conseguir las condiciones favorables materiales para que tales condiciones favorables puedan entonces servir de base para mi propia comprensión del ser, para mi propia autorrealización. Si no, estaríamos en el mismo error que cayó Arjuna. Arjuna dijo, sí, Krishna, ya entendí, tengo que volverme un renunciante. Aquí, deténgame el arco y las flechas. Nos vemos, Krishna. Ya me voy. Y Krishna lo detiene y le dice, venga, Arjuna, ¿para dónde va? Usted es un guerrero. Y usted tiene ciertas labores, cierto dharma que tiene que cumplir. ¿Usted piensa que volvería trascendental su vida con abandonar todas las actividades y volverse un renunciante? Y usted piensa que ocuparse en ciertas actividades, en estas actividades de guerra, sería un error en su vida espiritual. Pero justamente es al revés, dice Krishna. Abandonar la batalla y volverse negligente con esas labores sería un tropiezo en su vida espiritual, desatender tales deberes. Es justamente lo que Krishna le indica. Entonces, con una conciencia divina, ¿cómo resolvemos esto entonces? Con una conciencia divina, atendemos nuestras responsabilidades materiales, atendemos y claro, para cada quien es diferente, y es aquí donde no hay una respuesta en todas las escrituras para cada cosita de la vida. Es aquí donde se requiere inteligencia, apoyo de otros que tienen más inteligencia que nosotros, una inteligencia más afinada, y sí, digamos, se requieren ciertos soportes para, con inteligencia, saber determinar en qué medida invertir ciertos esfuerzos y cuándo y en qué momento invertir ciertos esfuerzos con conciencia divina, para así propiciar cierta cantidad de seguridad material, si podemos decirlo así, que deja de ser material, porque ese esfuerzo deja de ser material si se lleva a cabo con conciencia divina, si se lleva a cabo sabiendo que tales actividades van a propiciar una mejor dedicación de mi parte para la autorrealización.
Y claro que hemos estado hablando aquí de rituales y los Vedas. De alguna manera este tema puede resultarnos muy distantes, ¿no? Porque, claro, nosotros estudiamos la Gita y estudiamos el Bhakti en general y esos temas rituales védicos pues no son mucho de nosotros, ¿no? O para nosotros. Pero hay formas también de invertir, así como alguien puede invertir mucha fe y muchos recursos, mucha energía y tiempo en estos rituales. Habrá otras personas que no conocen esos rituales, pero también invierten mucho tiempo, mucha energía, no en rituales, pero sí en formas de conseguir simplemente ganancia y seguridad y etcétera. A pesar de que no se haga con rituales, como dije, pero habrá quienes sí invierten mucha energía mental, creatividad y recursos y tiempo en solamente buscar ganancia y seguridad. Ahora, para algunas personas el hecho de que los bhaktas, aquellos que practican bhakti, por ellos no prestarle tanta atención a los rituales védicos, esos bhaktas son menos capaces, menos inteligentes, son menos capaces, menos dignos incluso podríamos decir. Pero Krishna le recomienda a Arjuna que no se distraiga por los Vedas, porque Arjuna conoce ya el propósito que hay de fondo, como dijimos, que es entregarse al Señor Supremo, entregarse al ser, con S mayúscula, darse al ser. Y es por ello entonces que los mismos Bhaktas, los Vaishnavas, no prestan atención a los Vedas, no porque sean menos importantes, obviamente el devoto y la devota, el Bhakta, no los desdeña los Vedas, no los menosprecia sin duda, no es que tiene una mala disposición o mal corazón hacia ellos, simplemente es que sabe que el propósito final es, después de seguir todos los Vedas, el alma va a quedar satisfecha. Y lo mismo o mayor satisfacción puede conseguir vinculándose con el Señor Supremo. Entonces no es que para nosotros los Vedas nosotros obviamos los Vedas porque sea mucho para nosotros, sino es porque dan muchas vueltas. Y es lo mismo que Vyasadeva. Bueno, este es otro tema, es otro inciso en este tema. Cuando Vyasadeva escribe los Vedas, su maestro espiritual llega, Narada Muni, y su maestro espiritual lo ve insatisfecho. Y Narada Muni le dice, ¿sabes qué, Vyasa? Has hecho un trabajo monumental, escribir todos estos libros, pero en todos esos libros que son los Vedas, no has hablado de cómo entregarse al Señor Supremo. No has hablado del Señor Supremo, Krishna, sino que has escrito tantos detalles para distraer y para fomentar más los deseos materialistas de las jivas, que por esa razón no estás satisfecho tú también. Como dije, ese es otro inciso en este tema de los rituales védicos. Pero lo cierto entonces es que los bhaktas no es que saltan los Vedas porque los Vedas son muy complejos, y en un sentido lo son tantos detalles y en un sentido sería imposible seguirlos, pero afortunadamente conocemos cuál es el fin. Y es lo que Prabhupada escribe al final de este texto. Prabhupada dice, en el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna, y por ende en ese estado trascendental se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esas actividades es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Entonces, el servicio devocional, el bhakti, lleva al estudiante a tal punto, o sea, a un nivel tan profundo, que es un contacto directo con Krishna, a pesar de que otros puedan tener la impresión de que ese mismo estudiante que fue tomado de la mano por el bhakti y el bhakti lo llevó a ese nivel tan elevado y profundo, algunos pueden ser de la opinión de que ese estudiante es menos capaz porque no ha leído todos los Vedas, porque no conoce todos estos procedimientos, porque no conoce todas estas normas védicas. Pero lo cierto es que ya conoce o está en el proceso de conocer cuál es el secreto último, que es agradar al Señor Supremo. Agradar, así tocar el corazón, si podemos usar estas palabras, del Señor Supremo. Y es ahí donde apuntan los Vedas. Y por último tenemos el desafío del estudiante también. Aquí, ese estudiante somos nosotros.
Y ese también es otro tema en sí. El desafío que tenemos de estar siendo tomados por el Bhakti, como dije, por los acharyas, y estamos siendo llevados enfrente de Krishna, tener un darshan de Krishna, tener una audiencia directa con Krishna. Pero ¿en qué medida yo siento atracción por todos aquellos rituales, todas aquellas cosas tan minuciosas de los Vedas que pueden parecer más trascendentales? Y cuando observamos más de cerca los grandes acharyas, nos damos cuenta, nuestro acharya más cercano es Srila Prabhupada, nos damos cuenta de que ese acharya no le prestaba tanta atención a tantos detalles, tantas cositas que figuran sí en los Vedas y que por estar en los Vedas podría dar la impresión de que yo también tengo que seguirlas, ¿no? Por algo Krishna nos dio las escrituras, ¿cierto? Pero la verdad es que hay algunas normas, algunas descripciones, rituales, que ha sido el tema de hoy, que figuran allí y que pudiera yo caer en el error de abrazarlos, integrarlos a mi vida, cuando en realidad el acharya no los incluyó en sus enseñanzas y él mismo los ha pasado de lado. Y eso, como dije, este es un tema también en sí. Él solito ya es un tema. Entonces podríamos encontrarnos en algún momento, eso, poniendo mucho esfuerzo, tratando de seguir ciertas normas, seguir ciertos rituales, porque están ahí en los Vedas, pero lo cierto es que el Bhakti, nuestra tradición del Bhakti, no los incluye. Y podríamos estar incurriendo en algo que se llama Niyama Graha, podría ser, el seguir regulaciones, seguir reglas, simplemente por seguirlas. O podría ser un Niyama Graha un poco más inocente, de pensar imaginar que sí, que esta regla es trascendental. ¿Por qué? Porque están los Vedas. Pensar yo que sí, es para avanzar espiritualmente. Yo quiero avanzar espiritualmente, entonces voy a aprender, voy a adquirir estas normas y cosas para mi vida, para avanzar. Y bueno, como dije, eso es un tema aparte. En algún momento podemos hacer espacio para abrir de esto, porque ya es la filosofía aplicada y toca algunas cosas de carácter práctico, que incluso creo que vamos a dejar ahí abierto este tema, porque incluso es posible notar que hoy por hoy nosotros, como comunidades Vaishnavas contemporáneas y actuales, de hecho hemos adquirido algunas, ¿qué podríamos decir? Observancias de ciertas normas y que las tenemos así bien normalizadas, bien extendidas. Y cuando observamos al acharya nos damos cuenta de que él no las aplicaba en su vida. Y eso es interesante. Porque justamente Prabhupada termina este comentario hablando de seguir al maestro espiritual. Volvamos aquí. Prabhupada terminó este comentario diciendo que uno solo tiene que seguir a Krishna o a su representante, el maestro espiritual. Y en el intento de seguir al representante de Krishna, que es el maestro espiritual, resulta ser que puede ser que yo aprendí cosas que ese maestro espiritual nunca las enseñó. Interesante, ¿no? O puede ser de que yo aprendí cosas que ese maestro espiritual recomendó que se pasaran por alto y que él no las hacía. Y puede ser y esto claro hace una invitación a que cada quien se observe a sí mismo, porque es posible que estemos de vuelta actuando de ciertas maneras con el pleno deseo de seguir a la acharya en cosas que la acharya no hacía, que no enseñó y que vinieron después, por ejemplo. Pudiéramos hacer una lista, pero ese es un tema para después. Lo cierto es que sí ocurre. Muy bien, entonces, estimados Vaishnavas, continuemos con nuestro esfuerzo de ubicarnos en la autorrealización, ubicarnos en aquella progresión de la comprensión del ser, comprender más a Krishna, comprendernos más a nosotros. Continuemos en nuestro intento de permanecer fijos allí. Continuemos en nuestros esfuerzos de cultivar una conciencia divina y llevar esa conciencia divina incluso a aquellas actividades que parecen materiales, pero que refuerzan nuestra autorrealización.
sigamos cultivando una claridad mental para que nuestra mente no se perturbe con tantas promesas, para que no caigamos en el error de poner nuestra fe en simplemente ganancia y seguridad, para que sí, mantengamos una claridad mental tal que seamos siempre capaces de reconocer de que nuestro refugio siempre es Krishna, y que seamos capaces de reconocer cuántos porcentajes en mis esfuerzos, cuánto porcentaje voy a invertir en mantenerme fijo en esa autorrealización y cuánto porcentaje voy a invertir en las otras actividades, digamos, de reforzamiento material, digamos. Y de esa manera estaremos, sí, protegidos, ubicados en una conciencia divina. Esa conciencia divina está disponible a todos. Hace falta que nosotros sigamos y que pidamos ayuda. Krishna está dispuesto a ayudarnos en esa conciencia divina, a otorgárnosla, porque viene de Él, es un permiso de Él, que nos permite tener esa conciencia divina, cultivar esa claridad de la visión, es una visión espiritual clara, para saber identificar todas estas cosas. Y en la medida en que la solicitamos, pues esa conciencia divina se mantiene y se manifiesta de manera más clara en nosotros. Ok, espero que tengan una bonita noche. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.